Se suponía que iba a ser solo un trabajo temporal. Algo que ayudara a pagar las cuentas mientras ella decidía qué hacer de su vida después del golpe. A los 56 años, Elena Martín ya no pensaba en una carrera. Solo quería volver a respirar. Había sido una abogada laboral respetada, hasta enfrentarse a un proceso largo y doloroso que la dejó derrotada por dentro y por fuera. Acoso moral, persecución velada, el silencio de los colegas, la humillación constante. Salió con un informe médico y el alma hecha pedazos. Pasó 2 años intentando reconstruirse, vendiendo cosas por internet, dando algunas clases particulares, pero nada duraba. Cuando la jubilación anticipada se convirtió en un peso mayor que el alivio, empezó a enviar currículos. Y fue entonces cuando llegó la vacante en Transvida, recepcionista tercerizada en un almacén logístico en la zona sur de Sao Paulo. El salario era bajo, los turnos pesados, pero ella aceptó. No tenía opción. Ya en la primera semana, se dio cuenta de que había entrado en otra realidad. Nada allí recordaba las oficinas con aire acondicionado donde había pasado buena parte de su vida. El almacén era inmenso, ruidoso, lleno de gente cansada que caminaba de un lado a otro, sin tiempo para mirar a los lados. El ritmo era inhumano. Los turnos se enredaban, los supervisores circulaban como si fueran inspectores de una prisión. Nadie hablaba mucho, solo lo necesario. La placa de identificación de Elena no daba acceso a casi nada. Se sentaba en una mesita cerca de la entrada, controlando el flujo de visitantes y organizando fichas. No había pausas decentes ni sala de descanso. Y todo, absolutamente todo, estaba tercerizado. Incluso el cafecito. Fue allí, entre planillas de entradas y salidas y miradas cansadas de quienes pasaban el día apilando cajas, que Elena se dio cuenta, aquello no era solo un mal empleo. Era un sistema. Y un sistema que se aseguraba de que nadie pensara demasiado. Con el pasar de las semanas, Elena comenzó a notar patrones. Los rostros cambiaban con una frecuencia aterradora. Siempre había alguien nuevo intentando aprender el ritmo antes de desaparecer sin aviso. Los rumores se propagaban en voz baja, gente que se descompuso y era despedida al día siguiente, empleadas que denunciaban acoso y nunca más se las veía. Había miedo en el ambiente, incluso cuando todos intentaban fingir que todo estaba bien. Los líderes de equipo hablaban sonriendo, usaban camisetas con frases motivacionales, pero bastaba no cumplir la meta para que se alzara la voz y el trato cambiara. La presión era constante, pero disfrazada de buenas prácticas que solo existían en papel. Y nadie se quejaba. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque sabían que cualquier palabra fuera de lugar se convertía en una marca de exclusión. Fue en ese ambiente que Elena conoció a Tainá, una chica de 23 años con ojos cansados y sonrisa automática. Trabajaba en la clasificación, donde pasaba horas de pie separando mercancías, doblando cajas, lidiando con códigos y plazos absurdos. Las dos comenzaron a conversar durante los cambios de turno. Tainá siempre era educada, pero poco a poco se abrió. Contó que mantenía 2 hermanos pequeños y a su abuela enferma. No tenía con quién contar. Dormía poco, comía cualquier cosa en el breve intervalo que tenía, y además hacía trabajos informales los fines de semana. Un día, Elena vio cuando ella se desmayó en medio de la línea. Golpeó su cabeza en la esquina de una bancada y fue llevada en camilla. Al día siguiente, regresó con un ojo morado y una advertencia en mano por interrumpir el proceso de clasificación. Eso conmovió profundamente a Elena. Se quedó parada mirando el papel arrugado en las manos de la chica y pensó, algo aquí está muy mal. Y tal vez nadie hará nada, a menos que alguien comience. Elena comenzó a observar todo con más atención. Cada movimiento de los líderes, las notas cambiadas a la carrera, las conversaciones interrumpidas cuando alguien se acercaba. Empezó a anotar discretamente en un pequeño cuaderno que llevaba en su bolso. Nada muy obvio. Solo palabras clave, horarios, nombres. Guardaba documentos olvidados en la impresora, hacía copias rápidas cuando nadie miraba. Cuando se dio cuenta de que hasta los certificados médicos de algunos colegas estaban siendo corregidos por una clínica convenida, sintió un nudo en el estómago.
Un operador al que apenas conocía fue apartado por trastorno emocional y nunca más regresó. Pero todos sabían que él había sufrido un accidente interno y tenía pruebas. Ese era el juego, transformar a gente exhausta en mentalmente inestables, para limpiar la hoja. Todo olía a fraude. Y ella ya había lidiado con eso antes, del otro lado. Su Claudio era el más viejo de la clasificación, con una hernia tan visible que andaba ligeramente encorvado. Operador de montacargas, hacía un esfuerzo que nadie de su edad debería estar haciendo. Rechazaba cualquier idea de baja. Si me voy, no vuelvo más, y cómo pago el plan de mi mujer, decía, siempre con una sonrisa cansada. Elena comenzó a conversar con él también. Eran encuentros rápidos, en la zona del café o cuando él pasaba para entregar algún documento. Desconfiaba de todo, pero no confiaba en nadie. Hasta que un día ella le mostró una captura de pantalla, una solicitud interna para reemplazar su nombre en el turno, en caso de que él no aguantara hasta fin de mes. Era un correo frío, directo. Claudio leyó eso en silencio, se pasó la mano por la cara y murmuró, entonces ya han decidido por mí. En ese momento, Elena sintió que ya no podía esperar. Tenía que actuar. Y si volvía a caer, caería de pie. Ella comenzó a grabar. No solo notas, sino audios, vídeos cortos con el celular escondido, capturas de pantalla. Guardaba todo en un correo seguro, fuera del radar del sistema de la empresa. Algunas madrugadas apenas dormía, revisando los materiales, cruzando información, tratando de entender hasta dónde llegaba aquello. Se dio cuenta de que Transvida tenía un acuerdo informal con la clínica responsable de los informes, bastaba que un supervisor alegara comportamiento atípico, y el empleado recibía una baja por cuadro psiquiátrico, sin peritaje real, sin defensa, sin oportunidad de apelación. Quienes intentaban recurrir, desaparecían del sistema. Incluso los datos de productividad eran manipulados. Hacían recortes arbitrarios y luego exigían metas basadas en esos números falsos. Era perverso, pero organizado. Y precisamente por eso, difícil de derribar. Fue cuando contactó a un periodista independiente que seguía denuncias sobre la precarización del trabajo. Envió un correo discreto, luego, creó un perfil falso para enviar los primeros archivos. Él respondió en menos de 24 horas, pidiendo una conversación segura. Paralelamente, Elena se acercó a una ONG de apoyo al trabajador, que ya había denunciado a otras empresas de la misma región. Fue personalmente al lugar, con miedo, pero decidida. Al mismo tiempo, comenzó a conversar con Tainá y Claudio con mayor franqueza. Mostró algunas pruebas, explicó lo que pretendía hacer. Los dos dudaron, con miedo. Pero aceptaron. Tainá ya no aguantaba más ver a colegas descompuestos y siendo tratados como basura. Y Claudio, después de leer la cadena de correos sobre su reemplazo, dijo que ya no tenía nada que perder. Por primera vez, los tres estaban del mismo lado. Y eso marcó toda la diferencia. La denuncia fue preparada en silencio, poco a poco, con calma y precisión. Elena organizó todo, capturas de pantalla, vídeos, informes, testimonios. Tainá escribió un relato poderoso, contando sobre el desmayo, la advertencia y la rutina insostenible de la clasificación. Claudio describió cómo era presionado para operar montacargas incluso con dolores crónicos, bajo amenaza velada de reemplazo. El periodista se comprometió a publicar la materia un martes, con el apoyo de la ONG, que también enviaría la denuncia al Ministerio Público del Trabajo. Pero la noticia se filtró. El día anterior a la publicación, los tres fueron llamados a la sala de un supervisor y se les informó que estaban siendo despedidos, sin justificación. Sin aviso, sin conversación. Se entregaron las mochilas en la portería. Ni siquiera pudieron volver para despedirse. Elena, al salir, miró el almacén por última vez y sintió algo diferente. No era ira. Era convicción. Esta vez, no iban a callar. La materia salió a la mañana siguiente. Comenzó pequeña, pero ganó fuerza rápidamente. El vídeo de Tainá desmayándose y siendo ignorada circuló en las redes. Las capturas de pantalla de los correos internos sobre Claudio generaron indignación.
La manipulación de los informes médicos, los registros falsos, la presión psicológica, todo estaba documentado. Otras personas comenzaron a comentar. Ex empleados enviaron relatos, algunos confirmando todo lo dicho, otros aportando más pruebas. En menos de 2 días, el caso se convirtió en titular. La etiqueta con el nombre de la empresa se situó entre los temas más comentados. Influencers hablaron sobre el tema. Parlamentarios exigieron explicaciones públicas. Y entonces llegó la respuesta. El Ministerio Público del Trabajo anunció que abriría una investigación formal. El almacén donde todo comenzó fue interdicho temporalmente. Transvida emitió un comunicado diciendo que cumple con la legislación, pero la presión no se detuvo. Ahora, la verdad estaba expuesta. En los días que siguieron, Elena evitó la exposición. No quería ser vista como heroína ni como mártir. Sabía que lo que había hecho era necesario, pero también conocía el peso que venía después. Recibió amenazas anónimas, mensajes ofensivos, llamadas en horarios extraños. Aún así, no retrocedió. Continuó colaborando con el periodista y con la ONG, respondiendo preguntas del MPT y enviando más documentos. Tainá, aún con miedo, accedió a dar una entrevista con el rostro difuminado, pero con voz firme. Claudio participó en una reunión online con fiscales del trabajo y contó, en detalle, todo lo que vivió. Lo que comenzó como una denuncia puntual se convirtió en una investigación más amplia. Descubrieron que el esquema se repetía en otros almacenes de la empresa, en diferentes estados. El modelo era el mismo: tercerización, metas abusivas, bajas fraudulentas y silenciamiento sistemático. Con el almacén interdicho y la presión de la opinión pública, la empresa intentó contener el daño. Despidió a algunos gerentes, alegó reestructuración interna y prometió implementar prácticas de bienestar. Pero nadie lo creyó demasiado. La verdad es que Transvida no esperaba que 3 personas comunes, una recepcionista jubilada, una joven de los suburbios y un operador con hernia, causaran tanto alboroto. Y fue justamente eso lo que hizo el caso tan poderoso. La gente se vio representada allí. El vídeo del desmayo de Tainá fue compartido millones de veces, acompañado por relatos de otras mujeres en condiciones similares. El testimonio de Claudio acerca del miedo a ser descartado por estar enfermo se convirtió en tema de un reportaje especial. Y Elena, incluso sin querer, se convirtió en una referencia. Pasó a ser buscada por otras víctimas de acoso institucional. Gente que necesitaba ser escuchada. Gente que, como ella alguna vez, había sido silenciada. Con el tiempo, Elena comprendió que ya no tenía forma de volver al anonimato. La ONG la invitó a participar en la creación de un núcleo de apoyo jurídico y psicológico orientado a trabajadores precarios. Al principio, dudó. Aún lidiaba con traumas antiguos y con la sensación de que podría ser expuesta o utilizada. Pero al conocer otros casos, al oír historias aún más absurdas que la suya, sintió que ya no podía quedarse solo observando. Empezó a ayudar con orientaciones legales, a revisar contratos, a explicar derechos básicos. Descubrió que aún podía ser abogada, aunque fuera fuera de los tribunales. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su conocimiento estaba sirviendo para algo que realmente cambiaba vidas. Ya no se trataba de ganar procesos. Se trataba de impedir que más personas fueran destruidas en silencio, como casi lo fue ella. Tainá tampoco se detuvo. La repercusión de la denuncia hizo que una universidad privada le ofreciera una beca completa. Era el sueño que ella había enterrado años antes, cuando su abuela se enfermó y tuvo que abandonar la educación secundaria para trabajar. Con la ayuda de la ONG, logró regularizar sus documentos, presentar el ENEM y entrar en el curso de trabajo social. Seguía ayudando a su abuela y a sus hermanos, pero ahora veía un camino posible. Y le decía a todos, no fue suerte, fue coraje. Por su parte, Claudio finalmente consiguió la jubilación que tanto temía pedir. Con el informe completo y el apoyo de especialistas, presentó su solicitud y fue aprobado. En los primeros meses, solo quería descansar. Pero luego, comenzó a aceptar invitaciones para hablar en encuentros sobre la dignidad en el trabajo. Se sentaba en sillas de plástico, en salones de barrio, y contaba su historia con sencillez.
Decía que no era un conferencista, solo alguien que se cansó de sentir miedo. La historia de los tres tomó un nuevo impulso cuando se comenzó a producir un documental independiente. El periodista que había recibido la denuncia inicial fue en busca de más personas, más voces, más pruebas. El proyecto, que comenzó con un presupuesto casi nulo, obtuvo apoyo colectivo y financiamiento en línea. Elena dudó en participar, pero finalmente aceptó. Consideraba importante que todo se contara de la manera correcta, sin distorsiones. Tainá y Claudio también accedieron, con la condición de que el enfoque fuera la realidad de las personas y no la romantización del dolor. Las filmaciones tuvieron lugar en lugares sencillos, en la sala de la ONG, en la casa de la abuela de Tainá, en el almacén interdicho, que aún exhibía las cintas de interdicción temporal, desgarradas por el tiempo. La película mostraba no solo la denuncia, sino el sistema que sostenía todo aquello, y lo difícil que era romper con él. Durante una de las entrevistas, a Elena le preguntaron qué la motivó a actuar. Ella pensó unos segundos antes de responder, no fue coraje, fue cansancio. Cansancio de ver las cosas suceder y nadie haciendo nada. Cansancio de tener miedo, de ver a la gente siendo descartada. Tarde o temprano, uno se quiebra por dentro. Eso se quedó en la mente del equipo. Era exactamente esa quiebra lo que el documental quería mostrar, la línea invisible entre soportar y no aguantar más, y cómo, a veces, es allí donde empieza el cambio. Cuando la película se estrenó en un festival pequeño pero respetado, el público aplaudió de pie. No por la producción, sino por el contenido, por la verdad, por el dolor compartido que, finalmente, encontraba voz, y por la fuerza de quien decidió reaccionar incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Después del documental, muchas cosas cambiaron. Transvida intentó apelar la interdicción, contrató consultorías de imagen y difundió vídeos institucionales con testimonios ensayados de empleados sonriendo. Pero la mancha ya estaba hecha. Algunas grandes marcas rompieron contratos de distribución con la empresa. El Ministerio Público del Trabajo continuó con la investigación y, meses después, presentó un informe contundente, exigiendo reparaciones, el pago de indemnizaciones colectivas y reformas estructurales en los procesos de contratación y gestión. La empresa no cerró sus puertas, pero tuvo que reestructurar buena parte de sus operaciones. Los supervisores fueron apartados, la clínica convenida perdió la acreditación y algunos ejecutivos terminaron siendo procesados por falsedad ideológica. Era un paso. No lo resolvía todo, pero mostraba que algo se estaba moviendo. Elena, por su parte, no se detuvo. Fue invitada a dar charlas en sindicatos, participar en audiencias públicas y colaborar con proyectos de ley sobre el acoso institucional. Nunca buscó protagonismo, pero entendió que su experiencia tenía valor. Junto a otras mujeres, creó un grupo de apoyo jurídico informal que creció rápidamente. Atendían casos por vídeo, por teléfono, y a veces de forma presencial en salas prestadas por centros comunitarios. Gente común, lidiando con problemas reales, trabajadoras de la limpieza, cajeras de supermercado, auxiliares de producción. Todas con historias parecidas. Lo que más escuchaba era, yo creí que eso solo me pasaba a mí. Y era siempre allí, en esa identificación, donde comenzaba la transformación. Elena no prometía soluciones mágicas, pero ofrecía algo que ella misma casi no tuvo, orientación, escucha y un camino. Lo que más sorprendía a Elena, meses después de todo, era cómo ese día específico, el del despido, se había convertido en un antes y un después. Hasta entonces, vivía con el peso de haber sido apartada de la carrera que había construido por culpa de un sistema sucio, cruel y disfrazado de ambiente profesional. Y ahora, después de todo, entendía que aquel despido no había sido un fin, sino el comienzo. Un detonante para hacer algo que nunca tuvo tiempo ni coraje de hacer, usar su voz con total libertad, sin los códigos del ámbito jurídico y sin miedo a represalias. La gente escuchaba porque ella no hablaba desde arriba, sino de igual a igual. Con marcas visibles, sin disimular el cansancio, pero con una claridad que solo quien ha pasado por dentro de la máquina podía tener. Eso era lo que marcaba la diferencia. Y eso era lo que la mantenía firme. Tainá, con el uniforme de la universidad y libros bajo el brazo, un día fue hasta la ONG donde todo comenzó.
Llevó un pastel, unas empanadillas y una invitación. Era el lanzamiento de un colectivo de jóvenes que ella misma había creado en la facultad, orientado a asesorar a trabajadores del sector logístico. Quería que Elena estuviera allí. Tú me enseñaste que no necesitamos esperar a nadie para cambiar algo. Podemos comenzar con lo que tenemos. Claudio también iría. Ahora, con gorra nueva, gafas de sol y hablando en voz alta, decía que no se perdía un evento de esos por nada. Se reía más y caminaba más despacio, pero con la postura erguida. Aquella tarde, Elena aceptó la invitación sonriendo. Respiró hondo y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba intentando volver a ser quien era. Estaba construyendo algo nuevo. En la noche del lanzamiento del colectivo, la pequeña sala de la universidad estaba llena. Gente de pie en los rincones, jóvenes grabando con sus celulares, señoras de la comunidad sentadas en la primera fila. Tainá discursó con firmeza. Claudio hizo bromas, arrancando risas. Y cuando llamaron a Elena al micrófono, ella dudó por un segundo, no por miedo, sino por respeto al peso de ese momento. Miró a su alrededor y reconoció rostros que habían pasado por el mismo almacén. Algunos aún lidiaban con efectos físicos, otros con traumas emocionales. Tomó el micrófono con calma y habló de manera sencilla, como siempre lo hizo. Contó lo que vivió, lo que vio y cómo descubrió que nadie cambia nada solo, pero que alguien siempre tiene que comenzar. El público escuchó en silencio y al terminar, los aplausos fueron sinceros y cálidos. No se trataba de una admiración distante, sino de un reconocimiento. Meses después, el documental sobre el caso se estrenó en cadena nacional. Millones lo vieron. Y la frase final se quedó en la mente de quienes lo vieron, repitiéndose en aulas, reuniones y redes sociales. Era la voz de Elena, firme y clara, mirando a la cámara con la misma expresión que tuvo el día en que dejó el almacén por última vez. Lo que lentamente mata no es solo la explotación, es la idea de que nadie te va a escuchar. Pero alguien escuchó. Y ahora nadie más va a callar. Eso se convirtió en un símbolo. No de una victoria perfecta, sino de una ruptura, de un basta real. Y allí, en ese preciso momento, ella supo que nunca más volvería a ser solo una sobreviviente. Ahora, era parte de una historia que seguía creciendo, hecha de gente común, pero que se niega a aceptar el silencio. Si te gustan relatos llenos de emoción, sorpresas y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente vídeo con más emociones fuertes.